el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Es en mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
activemos el audio. Ya estamos. Sí, Señor. El amor de Jesús es el que nos sostiene. Es el que nos levanta. Cuerdas de amor se llamaba esta canción de el hombre que está en la presencia del Señor, Julito Melgar. Y ahora que le dejó la herencia a Lobsan Melgar. Son cuerdas de amor. El Señor nos sostiene y el Señor nos levanta. Eso es lo que debemos entender, que estamos en las manos de el Altísimo, del Todopoderoso, y que Dios hoy va a quitar de nosotros techos espirituales. Ese es nuestro tema de hoy. Dios hace cosas grandes, Dios nos cambia y nos transforma. Comparta esta señal a tus familiares, a tus amigos, por favor. Si hay alguien que me comparta en el chat de la familia, que comparta esta señal, y yo sé que Dios va a orar en este día, en esta mañana, porque Dios trae paz para nuestra vida. A veces hay luchas, circunstancias, pero el Señor está ahí para sostenernos con esas cuerdas de amor. El Señor siempre nos abraza y siempre tiene vida para cada uno de nosotros. Comparte el mensaje. Buenos días. Por aquí en el chat acabé de ver a Jairito Castilla saludándonos en este tiempo. Les saludo, Jairito y Rosita. Que el Señor les siga bendiciendo y levantando y llevando en ese crecimiento espiritual. Yo sé que Dios lo está haciendo, pero vamos a orar. Padre, hoy nos colocamos delante de tu presencia y te pedimos, Padre, que la mano tuya esté sobre cada uno de nosotros. Señor, hoy te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, obrando en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, Señor. Que seas tú, Señor, alentándonos, Padre, en esta mañana. Gracias, mi Jesús, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Tu palabra dice que nada nos podrá separar del amor de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí en este lugar y en cada casa y en la casa de cada familia, Señor. Entrónate, Padre, hoy. Señor, hoy te necesitamos de tu guía y necesitamos, Padre, de tu dirección. Padre, que tu mano preciosa esté en cada uno de nosotros. Te amamos, Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias por la vida de cada persona que se está allí conectando, Señor. Gracias, mi Jesús, porque sé que hoy va a traer una palabra de aliento para cada uno de nosotros. Te amamos, Jesús. Amén y amén. En toda parte hay techos espirituales. En los países, en las ciudades, en las poblaciones. ¿Y todo por qué? Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estuvo esclavo allí en Egipto, pues adquirió muchas costumbres de allí, acerca de la idolatría de tanto Dios que los hombres egipcios levantaban. Y se contaminaron. ¿Y qué creó eso en sus vidas? Techos espirituales, que no les dejaban avanzar, que no les dejaban crecer espiritualmente. Eso pasó en aquella época y también en esta sigue pasando. Vemos en muchos países lo que ocurre, por ejemplo, en México. No es gratis. Allá hay mucha brujería y mucha idolatría. Leí anoche un libro que se llama Las cuevas de Qumran. Es unos manuscritos que encontraron allí cerca del Mar Muerto y había una población llamada los esenios. Y allí encontraron una serie de manuscritos. Y esas personas tenían bastantes ritos, pero también conocían o sabían de muchos espíritus que se movían en aquel lugar.
y todo lo colocaban delante de Dios. Es un libro que escribió un hombre que está allí en Israel y enseña allí en una universidad. Se llama Samuel Pagán. Y me tenía tan emocionado que me leí varios capítulos en un momento. Y Dios nos habla aún a través de aquello. Y es eso, que miremos hoy qué techos espirituales pueden haber en nuestra vida. Y que esos techos espirituales sean quitados, porque no solamente nos afectan a nosotros, sino también a nuestras generaciones. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 25. Pero voy a leer los primeros versículos aquí y después pasamos al tema que hemos preparado. Y dice: oh Señor, tú eres, en el verso 1, tú eres mi Dios, te ensalzaré, daré alabanza a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos, con toda fidelidad. El Señor es fiel. Y aquí en el verso 3 dice: por eso te glorificará un pueblo fuerte, ciudades crueles, naciones te reverenciarán, serán reverentes delante de Dios, porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro. Eso dice nuestro Señor. El Señor trae protección, el Señor nos cubre, y desde la antigüedad, desde mucho tiempo, todo el tiempo lo ha hecho. Dice la Biblia que cuando el pueblo que estaba esclavo en Egipto, dice que cuando salió de la esclavitud, dice que ellos estuvieron allá durante 40 años. La idea eran 40 días. Pero dice la Biblia que durante esa peregrinación, dice que el Señor en el día colocaba una nube sobre ellos, la presencia de Él. Y Él los guardaba y los protegía del sol, del calor que hacía tan fuerte allí en ese desierto. Y dice que también en la noche les colocaba o les seguía una columna de fuego. Porque en el desierto la inclemencia del tiempo en las noches, el frío es muy fuerte. Y Dios les daba calor en medio del desierto. Y dice la Biblia que durante esa época sus ropas no se envejecieron, que crecieron juntamente con ellos. Eso hace Dios. Nos guarda, nos protege y nos da de todo. Y ahora sí, vamos al verso 7, que es como la parte central de esta palabra. Claro, lo otro es demasiado importante. Y dice: y destruirá en este monte la cubierta con la que está cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Dice: y destruirá en este monte. ¿Qué monte está trayendo obstrucción a tu vida, a tu casa, a tu familia? Dice que destruirá en ese monte. ¿Y qué destruye? La cubierta. De pronto esa cubierta que está en tu vida son los pensamientos. Tus pensamientos que no te dejan avanzar. Es una cubierta, es un techo que se genera en tu vida, en tu casa, en tu familia. De pronto usted está cavilando entre si le sirvo a Dios o si no le sirvo a Dios. Está cavilando entre si camino con Dios o no camino con Él. Son los techos espirituales, por decirlo de alguna manera, que el patas nos coloca. A todos nos pasa. Cuando hacemos una oración y queremos que la respuesta de Dios sea sí,
y decimos, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor quería no, o simplemente quería lo mejor para nosotros. Y es lo que debemos comprender, las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero a veces dice usted, ¿por qué no llega la bendición a mi vida? Hay un techo espiritual. Hay un techo que tal vez viene de otra generación. No sé a qué consagraron su casa, su familia. Las personas cuando visitan monumentos, cuando visitan lugares espirituales, entre comillas, lo acercan allí al muñeco ese que hay, o esa imagen de acera, y le dice, hijo, te consagro, pero realmente detrás de eso se mueven muchos demonios que colocan techos espirituales en nosotros. No estoy ofendiendo a nadie, simplemente estoy hablando lo que la palabra dice. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel en aquella época. Y el Señor le decía al profeta Isaías, es natural, porque la gente ha traído toda clase, toda suerte de techos espirituales. Y por eso es que están ocurriendo tantas cosas. Primero, el Señor ofrece protección para aquella gente que está pasando por muchas dificultades, por muchas situaciones. Pero dice, eso no puede ocurrir si yo antes no quito el techo espiritual. Sí, Señor, el Señor nos está ofreciendo la bendición, guardarnos, protegernos, pero dice hay un techo que no está permitiendo eso. Y yo lo quitaré esa cortina. Y es el día para que hoy tú quites esa cortina. No sé qué lugares hayas pisado, un antro de mala muerte, un prostíbulo, brujería, no sé qué haya hecho. A veces prefiere el consejo de las tinieblas que el consejo de la luz. Y eso es un techo que está impidiendo que la bendición venga a tu vida. Y hay que hoy romper con todo techo. Y dice aquí, en el verso 8, dice, destruiré la muerte para siempre. Y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Tremendo. Dice que Él quitará, destruirá primero. Él no dice lo quito, lo destruye, lo quita. No, lo destruye. Él lo destruye. Y cuando destruye una cosa, pues ya no existe. Dice, destruiré toda cosa. Dice, destruiré la muerte. Y aquí se refiere a la muerte espiritual. Porque cuando el Espíritu de Dios no está en nuestra vida, pues hay muerte espiritual. Por eso la gente se le facilita blasfemar, a la gente se le facilita murmurar, criticar, hasta maldecirnos, porque no tiene el temor de Dios. Lo que tratábamos ayer acerca de ese juez malvado, que la viuda le pidió misericordia. Y dice que ese juez ni temía a Dios, dice, ni respetaba a los hombres. Y eso pasa. La gente que no tiene a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, pues así como no teme a Dios, le falta el respeto a todo el mundo. Por eso vemos memes contra los gobernantes, contra los mandatarios de todas las naciones, porque ya no hay respeto. Se perdió el temor a Dios. La Constitución de los Estados Unidos está fundada o está creada en base a la palabra de Dios. Y la Constitución de Colombia y muchas constituciones.
Y mientras Estados Unidos estuvo bajo la poderosa mano de Dios, Dios le guardó. Pero el día que Estados Unidos empezó a apartarse de Dios, empezó a ir en picada. Cuando empezó a aprobar el matrimonio homosexual, cuando empezó a aprobar el aborto, el asesinato a niños en el vientre, todo eso empezó a traer desgracia y a traer techos espirituales. Y si Estados Unidos se aparta de Dios, probablemente va a tener un trato bastante fuerte de Dios. Es eso pasa cuando las gentes se apartan de Dios y no se vuelven a Dios. Y el Señor dice aquí que cuando Él quita todo techo espiritual, dice, destruirá la muerte espiritual para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta, la vergüenza, la opresión, dice, de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová ha dicho eso. Eso ocurrirá cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, o cuando la gente parte. Por ejemplo, Jaime Murrell, que murió en esta semana o la semana pasada. Él dice, me gradué el día de su graduación, porque él estaba seguro de su salvación, de que se iba a ir a la eternidad con Jesús. De esa es la muerte que habla el Señor también, que cuando partamos nos vayamos para la eternidad, pero con Jesús, no para el otro lado, para tierrita caliente, allí donde hay crujir de dientes y ayes todo el tiempo. No los estoy asustando, no los estoy manipulando. Lo dice la preciosa y bendita palabra de Dios. Es que entendamos esa parte. Y Dios hoy quiere restaurarte. Si estás triste, si estás pasando por luto, dice la Biblia que Dios quiere enjugar toda lágrima, traer paz, la paz de Jesús. Por estos días estamos pasando por luto porque partió Nelson Peñuela, mi cuñado, el hermano de mi esposa. Y les contaba que él un día o unos días antes de partir, mi esposa le hizo la oración para que recibiese a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y esas son las oportunidades que Dios nos da. Y es entender que debemos estar caminando con el Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Y dice aquí en el verso 8, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, viene un gozo inefable, un gozo que no se puede comparar con alguien. Tal vez usted hace una celebración en su casa, unos 15 años, un grado, un cumpleaños, unas bodas de plata, de oro, de seda. Bueno, hay tantas. Ahora le agregaron las bodas de seda. No sé qué año es, o qué tiempo es, o cuántos años, pero le llaman las bodas de seda. Y todo eso, pasamos momentos gratos, nos reunimos de pronto con seres queridos, con personas que no veíamos hacía tiempo, y hay abrazos, y hay regocijo, hay alegría, hay felicidad en ese momento. Pero pasa y al otro día las cosas vuelven a la normalidad, todo vuelve a su rutina. Pero aquí el Señor dice que traerá salvación, dice alegría, gozo, dice nos gozaremos, dice y nos salvará
este Jehová a quien hemos esperado. Dice, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hay fiesta en los cielos cada vez que una persona entrega, rinde su vida al Señor Jesús y le dice, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Y se entrega completamente a nuestro Señor Jesucristo y camina con Él. Hay salvación, hay gozo, hay alegría, hay fiesta, porque ese es nuestro Jesús, que trae paz y que trae misericordia. Y es eso, aférrate a Dios y Dios va a quitar ese techo espiritual. Dígame, gozaré, porque el Señor trae salvación a mi vida, a mi casa, a mi familia. Ese es Dios. Trae gozo, trae todo. La bendición de Dios viene con todo. Como diría el dicho popular, con todos los juguetes. Todo eso trae. Pero y la ventaja o la diferencia es que no son juguetes. Es algo maravilloso. Es algo extraordinario que trae Dios cuando hay salvación. Y dice aquí en el verso 10, porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como se holla la paja en el muladar. Todo aquel que rechaza al Señor, dice, está en libertad. Ya no es de mi casa, está fuera de la casa del Señor. Y este era un pueblo que los moabitas se habían rebelado contra Dios. Y dice, porque la mano de Jehová reposará en este monte. Diga, la mano de Dios reposa en mi casa, en mi familia, está aquí y por eso hay paz. Si tú le abres la puerta al Señor en este día para que Él gobierne tu vida, la mano de Dios va a estar ahí, trayendo reposo a ti. No te preocupes por tus luchas, por tus necesidades, por tus injusticias, porque hoy la mano de Dios viene sobre nuestra vida, viene sobre tu vida, viene sobre mi vida. La mano del Todopoderoso que nos levanta y que nos sostiene. Ese es nuestro Dios. La mano de Dios reposa sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre el lugar donde tú te adentras a orar con el Señor. En la antigüedad se hacía en montes, pero el monte ahora puede ser allí el lugar que tú escogiste para tener ese encuentro diario con nuestro Dios, con el Todopoderoso, porque el Todopoderoso es nuestra defensa. Hoy levántate, que la gloria de Dios está sobre tu casa. Y todo aquel que lamentablemente rechace a Dios, dice, está fuera de la casa, será hollado. Dice, en su mismo sitio, como es hollada la paja del muladar. Dice, así será hollada. Como cuando uno hace aseo en la casa, todo aquello que nos sirve, que es basura, se va, se va, se va. Y aquellas personas que desechan a Dios, no es que sean basura, sino que simplemente no están del lado de Dios. Porque todo es creación de Dios, sino simplemente Dios los separa de la gracia. Le dice, bueno, yo te ofrecí la gracia, yo te ofrecí mi favor, no lo aceptaste, qué pena, no puedes estar acá, no crees en mí. Simplemente, si tú quieres la gracia de Dios, acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal. La Biblia nos dice que no le podemos servir a dos señores, porque terminaremos odiando a uno o odiando al otro. No le podemos servir al mundo, no le podemos servir
a las tinieblas y servir a Dios. ¿Y las tinieblas qué es? Todo aquello que te separa y te aparta de Dios. Es ese tiempo que hoy recapacitemos y le digamos: Señor, hoy necesito que tu mano repose en mi casa, que tú extiendas tu mano en medio, Padre precioso, de nosotros. Dice que Él extenderá su mano en medio de Él, como lo extendió bueno, aquí ese es otro versículo que vamos a seguir. Me salté un poquito, pero dice: porque la mano de Jehová estará sobre este monte. Y sigue diciendo, no sé si lo leímos, lo voy a leer otra vez. Dice: extenderá sus manos por en medio de Él, como Él extiende al nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Aquella persona que de pronto se cree que está más allá del bien y del mal. Dice: extenderá su mano por en medio de Él. Dice: como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Tremendo. Dios quiere colocar cosas nuevas en nuestra vida. Dice: así como el nadador tiene que abrirse camino entre el agua, en la piscina, en el río, en el mar, dice que Él extenderá la mano y quitará todo aquello. Dice: aún quitará la soberbia y la destreza de sus manos. Eso hace el Señor. Dice: abatirá todo aquello que sobra en nosotros. Todo aquello, todo orgullo, toda vanagloria. Todo aquello el Señor lo está quitando en este tiempo, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar. Y va a traer vida y vida abundante. Eso hace el Señor. ¿Y qué es ese? Dice que Él extenderá su mano por en medio de Él. Él está ahí. Nosotros estamos pasando por luchas, por dificultades, lutos, enfermedades. Muchas personas hemos pasado por todas esas situaciones. Dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor Jesucristo. Yo ya vencí el mundo. O sea que no nos exime de que algún día tengamos que pasar por algún momento. Lo acabamos de pasar. Acabamos de pasar un día malo. El COVID que tocó a nuestras familias, ya ha tocado a muchas familias, y muchos han perdido la batalla contra este flagelo. Pero estamos acá por la gracia y la misericordia de Dios. Dios dijo: en medio de esa circunstancia voy a abrirte espacio para que entre. Y todo aquello que se ha querido enseñorear de tu casa, de tu familia, de tu salud, el Señor la está quitando del medio. Dice: abatirá. ¿Qué es ese? Quitará del medio de nosotros todo aquello que se ha colocado por encima. Aún cosas que nos dominan a nosotros. Puede haber soberbia, orgullo, vanagloria, sobradez. Nos creemos los chachos, y Dios quiere limpiar todo aquello para que su Espíritu Santo se entre en medio de nosotros. Eso hace el Señor en estos tiempos, porque Dios quiere traer vida y vida en abundancia. Y seguimos acá llevando o recibiendo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Mire esto. Dice: y abatirá la fortaleza de tus altos
muros. La humillará y la echará a tierra hasta el polvo. A veces se ha tenido dificultad para muchas cosas y sentimos que como que de esta no salimos. Y aquí el Señor claramente lo está diciendo. Él abatirá la fortaleza. Sí, a veces como que uno ora y dice, ¿pero qué pasa? No fluye la oración. Como una fortaleza, como que uno no tiene paz. Y dice el Señor que Él quitará esa fortaleza. Dice, de tus altos muros. Sí, a veces hay situaciones que la vemos como un muro muy alto, un muro que está muy por encima y que no vamos a poder alcanzar allá. Y dice que Él derribará, quitará esa fortaleza de esos altos muros. Todos a veces pasamos por esa circunstancia y vemos esos muros altos, que no avanzamos, que como que buscamos y le pedimos, Señor, quita esto, y eso sigue en la vida de muchas personas. Y hoy el Señor quiere quitar ese muro que no te ha dejado avanzar durante mucho tiempo. Dice, de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Dice, la dejará prácticamente debajo de nuestros pies, debajo de los pies del Señor Jesús, y la hollará y la quitará. Todo estorbo que se quiera oponer para que avancemos. Vamos a orar hoy. Y le va a decir, Señor, gracias, porque sé que tú estás quitando todo muro, toda fortaleza, lo estás derribando. Señor, tú estás abriendo camino para mi vida, en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de la situación, Señor. Tú me estás abriendo espacio, tú que estás allí y que de pronto siente que las puertas del empleo se te han cerrado. Hoy el Señor está quitando todos esos muros y te está abriendo puertas y Dios te va a bendecir. Pero tienes que decirle, Señor, el Señor te va a decir, ¿qué trabajo quieres? ¿Qué quieres hacer? No le vas a decir cualquier cosa. Tú tienes un talento. Tú tienes un talento que Dios le dio para que te desarrolles. Y es en ese talento. No es en cualquier cosa. No es el sueldito. No es la casita. No es Diosito. Dios es un Dios grande. Es un Dios misericordioso. Y te está abriendo paso en medio de la dificultad. Ahí con los ojos cerrados. De pronto te sientes como en esos sitios que uno ve que hay espejos, como hologramas, y tú como que quieres avanzar y te estrellas contra el vidrio, y te estrellas contra la otra pared, contra el otro muro, y está viendo que Dios le está diciendo, no, mire, todos los caminos que donde has tratado de salir, no son. Y el Señor te está mostrando un camino y te está diciendo, esta es la salida. Por aquí no es el chance, no es la lotería, no es el bingo, no son los juegos de azar, no es la brujería, no es la hechicería, no es la idolatría. El camino es el Señor Jesús. El Señor Jesús, el Felipe le preguntaba, Tomás, le preguntaba, Señor, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el camino? Eso está en Juan 14. Y el Señor le decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre, sino es a través del Señor Jesús. Y es que tú entiendas hoy que Dios es el que te quiere sacar de toda circunstancia. Y hoy Dios
está quitando todo techo que te estaba impidiendo avanzar, todo techo espiritual, todo techo, toda cortina. El Señor la está derribando y hoy vas a ver cómo vas a avanzar, cómo vas a salir de esa situación. Tu casa, tu familia, tal vez tu casa está embargada. Hoy Dios te va a dar la salida para que puedas ser libre de todo aquello que te está oprimiendo. Tal vez te sientes rechazado, tienes temor. Hoy Dios está abriendo el camino. Él te abre paso. Dice que como el nadador está abriendo paso, que así como el nadador en medio de las aguas pesadas o está en una competencia en nado libre y está allí para alcanzar la meta, para ocupar el primer lugar. Y así hoy Dios quiere que tú avances en medio de toda turbulencia, de toda circunstancia. Él dice que quitará, que derribará todo aquello que está allí en ese muro, maravillosas y preciosas para nuestra vida. Hoy vamos a orar por tu necesidad. Padre, mira cada persona que está allí del otro lado, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en medio de toda situación, Señor. Padre, trae paz a la familia Peñuela Castiblanco, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo llene el vacío que dejó este hombre Nelson Peñuela. Y a cada persona que ha partido algún familiar, hoy te pido, Padre, que tú llenes, Señor, todo vacío que han dejado esos seres queridos, esos familiares, esos amigos, Señor. Y que seas tú obrando en medio de la circunstancia. Padre, gracias te damos, Señor, porque sé que tú estás ahí, Señor. Señor, mira las personas que están pasando por momentos de enfermedad. Coloca tu mano, Señor. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por lo que está haciendo. Gracias por la vida de Beatriz, que está allí todavía en cuidados intensivos. Gracias. Tú estás ahí. Que se haga conforme a tu santa voluntad. Gracias por la vida, Señor, de cada persona que está ahí conectada, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando, abriendo caminos en medio de todo desierto y de toda situación. Gracias, Padre, por la vida de doña Teresita Rosso, de aquellas personas que están pasando por enfermedades, Alejandro Muñoz. Gracias por la vida de Sergio García, Señor. Sé que tú estás obrando ahí en medio de toda situación. Te amamos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bueno, gracias porque hoy nos están acompañando aquí y porque sé que Dios está obrando en nuestra vida. Gracias, Padre. Diga gracias, Señor, por cada oportunidad que tú nos das. Comparta pues el mensaje. Yo creo que ahorita le edito un poquito, pero ahí ya queda enseguida, en minutos queda otra vez ahí. Le vamos a quitar los bachecitos que se hicieron por la apagada de la cámara, pero aquí estamos. Solo fue la cámara, no se nos fue ni la internet ni la luz. Gracias a Dios nos ha regalado una UPS, entonces por luz no va a haber problema. Ahí estamos, porque el Señor está con nosotros. El Señor nos ayuda y el Señor nos sostiene. Ese es nuestro Dios. Bueno, aquí les quiero dejar con esta hermosa alabanza para que sigan disfrutando una nueva semana. Y le va a decir: Señor, gracias por esta semana que tú nos has dado. Hoy estamos de tu mano. Padre, bendigo cada persona, especialmente la vida de Jairito Castilla, le cambié de apellido, primo, y de Rosita María Rincón y de toda su familia, de Edgar, de Ginita, de Jairito papá. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Bendigo a mi familia y a cada persona
que estuvo ahí conectada. Gracias, Padre, te damos hoy en el nombre de Jesús. Y entregamos este tiempo y les dejamos con esta alabanza. Comparte este enlace en el nombre de Jesús y escríbete a mi canal para que muchas personas más puedan ser bendecidas. Un abrazo. Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente, y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.